Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso es hablar y vivir con autoridad, como lo hizo Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a un Jesús que enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm en el día santo para los judíos, sábado. Sus palabras generan asombro y admiración entre sus oyentes, porque habla de una manera especial, con autoridad, dirá el evangelista, y no como lo hacían los escribas, los maestros o rabinos en tiempos de Jesús. Hoy reconocemos que en las instituciones humanas, los gobiernos, los congresos o parlamentos, las cortes judiciales, las universidades, las fuerzas armadas o también en las instituciones religiosas, la iglesia, se ha perdido autoridad para hablar y credibilidad frente a los hombres. Pero hoy decimos que la crisis no es tanto en las instituciones o sobre las instituciones, sino que más bien la crisis es sobre las personas que están dentro de esas instituciones. Hoy nos preguntamos, viendo escándalos de corrupción, de engaños, de maldad en una y otra autoridad que están llamados a iluminar la vida de su pueblo y a dar buen ejemplo, hoy nos preguntamos en quién creer, en quién confiar. Este evangelio cae como anillo al dedo, como pedrada en ojo, a propósito de reconocer un llamado universal a vivir con más autoridad, a hablar con más autoridad frente a los demás. Reconozcamos que la autoridad, como el respeto, no se impone, se gana. Y Jesús fue un hombre con autoridad fundamentalmente por 3 razones. Aprendamos de ellas y busquemos imitarlo para ser testimonio vivo frente a los demás. Primera razón: Jesús es un hombre de autoridad porque tiene coherencia de vida. Hay coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar. Es que suele sucedernos a casi todos los hombres que a veces pensamos de una manera, hablamos de otra manera y actuamos de otra manera distinta. Esto desconcierta y desanima a los demás a la hora de escuchar nuestras palabras o a la hora de imitar nuestro ejemplo de vida. No es vano que San Pablo, a propósito de invitarnos a la conversión, nos dice: cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es que si no vivimos como pensamos y como hablamos, terminamos por pensar y hablar como vivimos de cualquier manera. A todos a veces nos suele ocurrir que les pedimos coherencia de vida, pero a nosotros mismos no siempre nos pedimos coherencia. Somos maravillosos diagnosticando la enfermedad, la incoherencia, la falta de autoridad moral de los otros, pero somos malos médicos diagnosticándonos nuestra propia enfermedad. Hoy, en la cultura digital, encontramos que las relaciones humanas a veces estallan en múltiples conflictos,
cuando en el pensar y en el hablar éramos la pareja perfecta. En el WhatsApp, en las redes sociales, teníamos los mismos hobbies, pasatiempos, gustos, los mismos espacios comunes. Y resulta que en la vida cotidiana, en el actuar cotidiano, esto no resultó tan claro. Por eso la relación de pareja se estalló. Es que es muy fácil hablar de los políticos, es muy fácil hablar de los militares, es muy fácil hablar de los sacerdotes. Pero mira tu vida, revisa tu relación de matrimonio y de familia. Cuántas cosas hermosas nos dijimos en los años de noviazgo, de galanteo, en los años de conquista amorosa. Y hoy, ¿cómo vivimos en esa desarmonía y conflictividad? Nuestro pensar y nuestro hablar parecían perfectos como pareja, pero nuestro vivir es completamente incoherente con lo que decíamos o con lo que pensábamos. Pero hay un segundo argumento que nos habla de la autoridad especial que tiene Jesús y que reconoce el pueblo de Israel. Y es que Jesús es el lleno de Dios. Jesús en el Evangelio de hoy, frente al enfermo, al endemoniado, le increpa con fuerza: cállate y sal de este hombre. Es la autoridad de Dios en el corazón de Jesús que le lleva a cuestionar precisamente el espíritu inmundo que poseía este hombre. Y de hecho este hombre enfermo del Evangelio le dice a Jesús: yo sé quién eres el Santo de Dios. Qué bueno que de cada uno de nosotros, los demás, porque nos ven llenos del Espíritu, llenos de la vida nueva de Dios, pudieran decir: veo en papá, veo en el jefe de la empresa, veo en esta religiosa, veo en este laico la presencia de Dios. Hay una famosa anécdota del patrono de todos los sacerdotes en el mundo, el padre Juan María Vianney, conocido más comúnmente como el santo cura de Ars en Francia. Un penitente, un gran pecador, fue a confesarse con él y después de levantarse del confesionario regresó a su casa con la mirada transformada, el rostro inflamado, henchido de Dios, iluminado. Su familia le pregunta: ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? Y el hombre que venía de confesarse dirá: vengo de ver a Dios en un hombre. Vengo de ver a Dios en un hombre. Esta expresión admirable, aplicable a la vida del santo cura de Ars, ojalá fuera aplicable a nosotros. Cuando un feligrés vaya a la Eucaristía, que pueda decir de nosotros, los sacerdotes: vengo de ver a Dios en un hombre. Que cuando una mamá regrese al hogar después de una Eucaristía, sus hijos puedan decir: veo en mamá una mujer llena de Dios, no llena de rabia y de mal genio o de resentimiento. Somos nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra autoridad moral, los que más edificamos o desedificamos a los demás. No te lastimes demasiado si tienes incoherencias, yo también las tengo. Es que ¿quién es completamente coherente en esta vida? Nadie. Porque estamos heridos por nuestra naturaleza humana en el pecado y solo somos coherentes cuando nos dejamos llenar del Espíritu de Jesús, del Espíritu del resucitado que vive en nosotros. Concluyamos con una tercera razón que muestra por qué Jesús hablaba con autoridad. Recapitulemos. La primera: es un hombre coherente en el pensar, en el hablar y en el vivir. Segunda razón: es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Tercera razón: el mensaje de Jesús es novedoso. Es un mensaje con libertad. No vino a enseñar normas y preceptos humanos. No vino simplemente a adoctrinar ideológicamente como lo pudieron hacer los rabinos y escribas en tiempos de Jesús. No, Jesús se presenta como Salvador del hombre, sanador de sus enfermedades y heridas,
liberador de las cadenas que no le permiten vivir en libertad. Solo Jesús y su mensaje es capaz de sacarnos de la ceguera, de la oscuridad en la que vivimos millones de personas. Es que Jesús señala un nuevo estilo de vida, una nueva manera de relaciones humanas, nos presenta de una nueva forma la fe religiosa, una manera nueva donde es sobre todo la fe en Dios, experiencia de paz, experiencia de amor, experiencia de libertad en el corazón. Pensaba en este reciente viaje del Papa Francisco a Chile, cuando en un vuelo de avión desde Santiago de Chile a la pequeña ciudad de Iquique, a dos auxiliares de vuelo, Francisco a 10.000 pies de altura, los acompaña en matrimonio. Más allá de normas morales, más allá de leyes canónicas establecidas por los hombres, el Papa actual, el vicario de Cristo en la tierra, se muestra libre para bendecir el amor humano de dos auxiliares de vuelo a 10.000 pies de altura, más allá de algunos críticos de oficio del Papa Francisco que solo se quedan en el legalismo de las normas y no miran la misericordia, la ley por excelencia del Evangelio, el amor y el servicio a los demás. Hoy con el Salmo responsorial digamos: escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Hoy pidámosle al Señor no enceguecernos, no cerrar nuestro corazón, que ojalá escuchemos el hablar con autoridad de Dios en Jesucristo. Amén. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así sea.